No pasaron muchas horas para que los principales periódicos de nuestro país empiecen a poner en sus titulares de primera plana que ese solitario paraje ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz, cerca de la población de Calamarca, había servido como escenario estratégico para uno de los más grandes atracos que se había registrado en la historia delictiva de nuestro país. El viernes 28 de julio de 1961 salió una camioneta roja con la remesa de la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. Esta transportaba un monto de 2.800 millones de bolivianos. Partió desde la ciudad a eso de las 12 del mediodía con 20 minutos, con destino a Catavi, en el departamento de Potosí, donde se realizaría el pago de los sueldos de los mineros de esta empresa minera. Debía estar en Oruro 5 horas después, pero como la camioneta roja no llegaba hasta altas horas de la noche, empezaron a surgir dudas y ganaba la intranquilidad. De hecho, cabían 3 posibilidades. 1. Que la camioneta hubiese sufrido un desperfecto mecánico, de manera que necesitaba asistencia mecánica, en cuyo caso ya debían haberse comunicado para solicitar el apoyo necesario. Segundo, que la codicia se hubiese apoderado de los remeseros, de manera que estos habrían tomado un camino distinto y hubiesen huido con las 10 maletas llenas de dinero. Y la tercera, que hubiesen sido asaltados en pleno camino. La comitiva de investigación salió al día siguiente, intrigados y apresurados por saber qué habría pasado con la remesa de la Comibol. A menos de un par de horas de haber recorrido el camino que los remeseros habrían tomado, encontraron en inmediaciones de Calamarca esa camioneta roja con claras marcas de una ráfaga de ametralladora. Los 3 funcionarios de Comibol, muertos, y el vehículo había sido sacado de la vía para ser estacionado a 30 metros en un lugar escampado. El cadáver de Juan Márquez González, remesero de 15 años de antigüedad en la Comibol, se encontraba reclinado contra un muro. Plácido Jardín, el chofer de la camioneta, había sido acribillado y asesinado dentro de la misma, y junto al cauce del río estaba la tercera víctima, Pedro Condorete, que al parecer, en medio del forcejeo con los asaltantes, habría reconocido a los mismos y por tal motivo fue ejecutado en el lugar. No pasaron muchas horas para que los principales periódicos de nuestro país empiecen a poner en sus titulares de primera plana que ese solitario paraje ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz, cerca de la población de Calamarca, había servido como escenario estratégico para uno de los más grandes atracos que se había registrado en la historia delictiva de nuestro país. Y entonces fue considerado como el robo más cuantioso de Sudamérica. El efectivo estaba fraccionado en diferentes cortes de billetes y distribuidos en 10 maletas de color café, según el informe del Banco Central de Bolivia mencionado por el ya extinto periódico Última Hora el 2 de agosto de 1961. Los cortes retirados por Juan Márquez eran de 10.000, 5.000, 1.000 y 500 bolivianos. 2 días después del asalto, el 30 de julio, el también desaparecido periódico Presencia informaba sobre la suerte que habían corrido Juan Márquez y sus compañeros en pleno camino a Catavi. Remesa de 2.800 millones de bolivianos fue atracada en Calamarca. 3 empleados de Comibol fueron asesinados. Se leía en el titular de portada del periódico: el más espectacular atraco de la historia delictiva del país, aseguraba el medio escrito. La nota precisaba
que 2 días antes, el viernes 28, 3 funcionarios habían sido víctimas de un atraco a las 16 horas, en plena carretera La Paz-Oruro, donde unos encapuchados, aprovechando una curva cerrada, interceptaron la camioneta para lograr su cometido, robando la millonaria cantidad de dinero. El periódico informaba que los remeseros habían sido acribillados por atracadores, armados con ametralladoras. De acuerdo a la noticia, el chofer murió dentro del vehículo, mientras que sus 2 compañeros se desangraron afuera. Pasaban los días, pero no se hallaban pistas relevantes para dar con esos avesados delincuentes, que habían realizado aquel que se convertiría en un hito dentro de la historia delincuencial no solo de nuestro país, sino de la región entera. Pero algunos meses después, la investigación arrojaría datos que absolutamente nadie esperaba. Si quieres conocer el desenlace de esta historia, no te pierdas nuestro siguiente video. Y no olvides suscribirte, pinchar la campanilla de notificación. Y recuerda, también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Y deseo que tengas dulces sueños.